quisiera hablarles de una pequeña historia que conocemos todos. Pero mientras yo del que oraba en la mañana, el Señor y yo siempre tenemos un debate. Siempre, porque yo quiero que lo que yo diga venga de Él. Y siempre hay un debate, Puede ser un versículo o en el tema, o era en la introducción. Y yo decía, Padre, ¿tú crees que por aquí? Entonces Yudelka mencionó eso en la oración. Dije, Señor, usted es el jefe, entendí. Y me gozo porque Dios muestra cuánto nos ama. Porque de manera sencilla Él dice, estoy ahí. Y esta historia, muestra tanta verdad. Y tal vez a veces la escuchamos como una pequeña historia y no prestamos atención a la veracidad y el poder de ella. Y también me llegó a la mente mientras hacía el mensaje, porque entiendo que era algo que el autor estaba meditando, Pablo, mientras escribía los Romanos. Es una historia conocida. Son dos hombres, ambos trabajadores. Uno era muy inteligente y ambos decidieron levantar una casa. Ambos decidieron levantar su propiedad. Habían dos terrenos diferentes. Uno que era, vamos a decir, parecía una playa, lleno de arena, no midió nada. Dijo, bueno, me gusta ese terreno, está bonito, ahí está la playa, pero no midió qué tan fuerte iba a ser los cimientos y construyó la casa. Como sabemos, ¿verdad? De una ola vino el viento, la tormenta. Y me encanta porque la Biblia no dice cuando lleguen o por si acaso llegan. Y bueno, porque si le llegan a los malos, no. Primero, a todos nos llegan tormentas. A todo el mundo. Mano, bueno, alto, chiquito, no importa. Pecadores, bueno, ahí nos quedamos toditos. Pero por la sangre de Cristo no. Pero entonces este hombre construye su casa, viene la tormenta, ¡pum! Y la casa se destruye. El otro hombre, que era inteligente, un poquito más, yo diría, decide, bueno, yo necesito buscar un fundamento. Cuando tú vas a construir algo, un lugar, una casa, un edificio, tú necesitas una pequeña piedra angular, no pequeña, sino esa piedra que es la primera que se pone para levantar la edificación. Y tiene que ser lo suficientemente fuerte para cuando la edificación se levante, la aguante. Pero lo interesante es que este constructor no la puso él. Él decidió buscar una que ya estaba puesta. Dice que él levantó una casa sobre la piedra y entonces vino las tormentas, los torrentes, el mar, maremoto, terremoto, y la casa permaneció porque fue sabio. Yo quisiera que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a dar unos pequeños saltos y vamos a ir al verso 16 y 17. Del verso 6 al 14, Pablo habla del deseo que él tenía de ir a visitarles y el propósito por el cual quería visitarles, para impartirse juntos amor, fe, dones espirituales. Pero en el 15 me encanta, no está acá pero lo voy a leer. Dice, así que en cuanto a mí, estoy dispuesto a anunciar las buenas noticias también a ustedes en Roma. Y entonces caemos en el versículo. ¿Por qué? Él decidía, porque él quería también impartir el evangelio, llevar el evangelio a Roma, aún no habiendo levantado esa iglesia. Miren por qué. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, el judío primero y también al griego. Porque en él, en este evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Esta última porción, Pablo está citando un versículo del Antiguo Testamento, un profeta que mostraba y hablaba de la fe incluso en los gentiles. Y algunas palabras, vamos a entender por qué la historia de los dos terrenos y de cómo construir de acuerdo al cimiento o a la base donde construimos más adelante. Pero yo quiero hacer algunas preguntas.
Número uno, ¿por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? O sea, ¿qué hacía que él no se avergonzara del evangelio? Si volvemos a leer un poquito hacia atrás, en Romanos capítulo 1, él nos narra el por qué. Aunque lo explica ahí mismo, pero quiero que veamos. Dice Pablo, Romanos 1:1, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Miren aquí, el evangelio de Dios, primero, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Una de las cosas poderosas del evangelio es que Dios lo prometió desde antes de la fundación del mundo, desde antes, mucho tiempo antes de que Pablo escribiera esto. Ya él había profetizado o había dicho que el evangelio vendría al mundo. Segunda razón, porque se trata acerca del Hijo de Dios, de la simiente de David. ¿Por qué explica esto? Porque él era el Mesías prometido para judíos y para el griego o el mundo entero. Nosotros caemos ahí en los griegos. Esa palabra realmente significa gentiles, o sea que caemos ahí. Pero no solamente vino según hijo de David, según la carne, sino que vino, miren aquí, me encanta, con poder declarado hijo de Dios conforme al Espíritu Santo. Una de las razones por las cuales él no tenía vergüenza era porque el evangelio había sido traído de parte de Dios por su Hijo, que ha existido para toda la eternidad a través del poder de su Espíritu Santo, para la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado. 2 puntos más. Para la resurrección de los muertos. Los judíos entendían que al final de tus días tú ibas a resucitar, para bien o para mal, eternidad, cielo o infierno. Y él dice, el propósito por el cual yo me glorío en este evangelio es que Dios lo preparó de antemano para que yo resucitara en el día postrero. Pero no solo eso, sino cual yo recibí a través de la gracia del Señor Jesucristo. Esta definición que él dio del evangelio y lo que vamos a leer el día de hoy es el centro del libro de Romanos. Esos 2 versos son el mensaje principal del libro de los Romanos. Y a través de toda la carta, él va a ir dando pinceladas y ampliando. Me encanta Pablo, porque el judío tenía esta mentalidad. Yo te digo una cosa y te la repito, te la repito, te la repito. El cielo es verde, 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 verde. En el Antiguo Testamento hay muchas repeticiones. Por eso ellos aprendían así. Pero nosotros tenemos la mentalidad griega. Decimos, no, tiene que ser A, B, C, ya. La A, luego va la B, luego la C. Pero no me venga de que la A, después la C. No, o la C y luego la B. No. Nuestra mente no funciona así. Nuestra mente funciona de manera lógica. Pero Pablo iba más allá. Él hacía lo siguiente. Te presentaba un concepto. Luego entonces te presentaba otro. Y luego se devolvía al primero y lo ampliaba. Pero entonces volvía al segundo y lo ampliaba. Y continuaba. Él hace como una unidad de ambos pensamientos. Porque tenemos que entender que Pablo usualmente escribía a gentiles, pero también a judíos. Y específicamente en los Romanos hemos aprendido que estaba lleno de romanos, de judíos y de gentiles, griegos, bárbaros, etc. Entonces, ¿pero qué significa esto, verdad? ¿Por qué no se avergonzaría Pablo de este maravilloso mensaje de amor y de la gracia de Dios y de su eterna misericordia? Lo voy a repetir. Claro que Pablo no se avergonzaría de esto. ¿Por qué? Porque ese mensaje es el maravilloso mensaje de amor de Dios y de la gracia del Señor y de su eterna misericordia, o la versión que leímos, o de su eterno amor fiel o fiel amor. Lo que leímos en el Salmo 118. Entonces, ¿qué se refería Pablo? Principalmente él. Número 1, no me avergüenzo. Significa, yo no me voy a retroceder. Yo tengo 25 años predicando este evangelio. He sido apedreado, he sido encarcelado, he pasado la 1001, pero no voy a retroceder.
Si leemos más adelante el capítulo 16, él dice, yo tengo mi mira, ya yo prediqué todo esto por Asia Menor, pero entonces voy a España. Y cuando vaya a España quiero quedarme en Roma para entonces de ahí en adelante poner una agencia misionera a esparcir el evangelio a donde todavía no había alcanzado. Él tenía 25 años y nadie lo detenía. No quería ser detenido. Él está diciendo, yo no me avergüenzo porque no voy a echarme atrás. No haré de un lado lo que yo conozco. No voy a dejar de predicar. Y no solamente predicaba, sino que lo hacía de una manera apasionada. Él le dice en una de las cartas a la iglesia, por favor oren por mí para que Dios me dé de nuevo. Le digo que de nuevo, fuerza y palabra, que Él pueda hablar con poder y pasión las buenas noticias del evangelio. Pero no solo eso. ¿Qué sucede también? ¿Qué nos pasa a nosotros? Trayéndolo entonces a nuestro lado. ¿Cuántas veces nos avergonzamos de hablar de Dios? Nuestro compañero, nuestro familiar está pasando por una situación X y tú trata de no mencionarle a Dios para que no se moleste, pero tú sabes que esa es la salida de lo que le está sucediendo, lo que le está pasando, la ayuda tú la tienes en tu boca, pero para no ofenderlo, para que no se sienta mal o para que no me deje de hablar, o por miedo, vergüenza, no te atreves a hablar. Y él no está hablando aquí, no, yo no me avergüenzo, yo voy a ponerme un megáfono. Sí, porque Jesucristo, voy a andar con un megáfono en todo el tiempo. No. Él lo que dice es, yo no me avergüenzo de creer el evangelio de Dios. Pero ¿por qué nos avergonzamos nosotros? Así como él lo está diciendo, pon tu megáfono. La pregunta es, ¿me estoy avergonzando? Estoy hablando del evangelio cuando alguien lo necesita. Dios abre puertas. Porque tenemos dos problemas. Uno, o queremos darle a la gente con la Biblia en la cabeza y forzarlos a ellos. Y el otro, que no hablamos. Ambos extremos son peligrosos. Lo que nos está diciendo aquí es, yo no me avergüenzo y todo lo que he pasado, no te avergüences tú. Pero me encanta porque no se queda ahí. Ahora él te va a explicar el por qué él no se avergüenza. Y cuál es el poder que lo mueve a él a no avergonzarse. Recuerden que Pablo no había fundado esta iglesia. Y con este versículo él está diciendo, antes de explicarle cuál era su evangelio, porque él lo va a explicar a través de la carta de Romanos, dice, yo no me avergüenzo de lo que les estoy predicando, de su poder, de su fuerza, de decirles que yo creo. ¿Creo en qué? En que Dios me ha hecho justo y limpio delante de Él sin yo tener que hacer nada. Dominicanamente diríamos sin dar un golpe de karate. Porque usualmente como seres humanos tenemos la necesidad de hacer algo para ser aprobados. Desde chiquitos se nos enseña, tú tienes que sacar buena nota para sacar A, estudiar para sacar buena nota, prepararte para hacer esto. En todo, como seres humanos, en la vida natural, tenemos que hacer cosas para lograr los objetivos. Pero el evangelio es completamente diferente, por eso es tan loco. Yo no tengo que hacer nada, solamente creer en el Hijo de Dios y creer en su poder. Pero no se queda ahí. Yo solamente tengo que creer lo que Él dice que yo soy y lo que Él hizo por mí. Y me encanta la palabra poder. Siempre me ha encantado la primera vez que aprendí de dónde venía. Porque dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esta palabra poder viene de la palabra en el griego dinamis o dunamis, que básicamente saca la palabra dinamita. Entonces lo que me está diciendo a mí Pablo en ese versículo es que el poder de Dios es tan poderoso como una dinamita que explota. Entonces, ¿qué le quiero decir? Si Dios y su poder es como si fuera una dinamita que explota para salvarnos a todo aquel que cree, es algo que completamente transforma y cambia. Cuando tú explotas algo con una dinamita, ahí no queda nada. Así que lo que tú eras anteriormente, cuando llega el evangelio, ya deja de ser. Fuerza,
poder, habilidad, poder dentro de ti, poder que reside en la virtud de su naturaleza, la naturaleza de Dios, poder moral, excelencia del alma. Esas son algunas de las otras maneras que se traduce en la Biblia. Pero más allá de ese poder, se lo quiero describir. Poder para darnos libertad, para protegernos, para salvarnos. Esa palabra salvación, usualmente cuando veo salvación digo, bueno, que me salve de la vida eterna, hacia la vida eterna, del infierno. Pero más allá significa esto. Significa que Él me da libertad a mi alma, cuerpo y espíritu. Me protege, me cuida y me guarda. No estábamos cantando eso, no leímos eso al principio. Para salvarme cuando estoy en peligro. Pero también esa palabra usualmente significa victoria. Entonces me dice a mí la Biblia que el evangelio es poder de Dios para darme victoria si creo. Victoria sobre las circunstancias que me apremian. Victoria sobre el enemigo. Victoria sobre las situaciones que vienen delante de mí. Y yo siempre me río porque usualmente hemos explicado mal la historia de David y Goliat, y lo he hablado aquí anteriormente. Ya de manera coloquial, cualquier persona dice, es una lucha entre David y Goliat, una pequeña empresa con una muy grande, o una persona sola con una empresa multimillonaria. Siempre se hace como esa comparación. Pero el poder de la verdadera historia no está en que él era chiquito y venció un gigante. Era que el gigante detrás del chiquito era más grande que el gigante que él veía. ¿Entendieron el trabalengua? ¿Verdad que sí? Él estaba viendo un gigante y dijo, espérate, que el que está aquí arriba es mucho más grande. A ese circunciso. Y usualmente una disyuntiva, y lo he dicho y lo voy a volver a decir, si fue 40 días que estuvieron diciéndolo o si fue un día. Yo siempre me voy por el lado de que David llegó justamente él hablando y no aguantó. Él llegó a traer comida y comenzó bla, 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 porquería, maldición contra Dios. Hizo así, espérate, soltó todo. Dijo, ¿qué es lo que hay que hacer? Dijo, tú, contra mi Dios, te equivocaste. Es el poder. Y me encanta porque David no dice, no, con mis fuerzas yo voy a vencerte. No, me encanta porque le dice al rey, para que lo deje, yo he peleado con leones y osos. Pero al Goliat, a la persona que él tenía que enfrentarse, le dice, mira, yo he peleado con... Dice, no, yo vengo contra ti en el poder del Dios de los ejércitos. Y me encanta. No, porque yo voy a ver si puedo ganarte. No, yo vengo a cortarte la cabeza. Listo. Un hombre que no tiene ni siquiera fuerza para levantar una espada. Pero ¿quién le dio el poder para cuando estuviera en el piso levantar la cabeza y hacer el trabajo? Fue el poder de Dios. Solamente su poder. Pero miren aquí, poder para vivir una vida victoriosa significa vivir en la voluntad de Dios. Pero entonces no se queda ahí. Poder para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primero y también al griego. Es algo que tenemos que entender. Y con eso quiero motivarnos. Estamos haciendo un estudio los jueves de los últimos tiempos y necesitamos estar apercibidos. Saca el tiempo, estudia la palabra. Vea lo que está pasando en Israel. No es juego y afecta al mundo entero, especialmente a la llegada del Mesías. Dice, primero al judío y al griego también. No es porque Dios tenga un papel, un favoritismo con los judíos. Era que ese era el modus operandi de los apóstoles. En todo Hechos llegaban primero a la sinagoga y luego entonces a los gentiles. Pablo hacía eso y lo dice aquí. Yo espero, ojalá yo convertirme en maldición para que si yo soy maldición, por lo menos ellos se salven. Más adelante en capítulo 9 al 11 lo dice. El propósito es que nosotros tengamos en mente a los judíos. Que cuando querramos compartir las buenas noticias y orar por las personas, por lo que está sucediendo, sí oremos por los judíos, pero también por los gentiles. ¿Quién es los gentiles? Los palestinos. Oremos por ambas partes. Oremos para que Dios traiga paz a Israel. Es lo que Él dice. Si tú conoces una persona judía, habla con él. Y me encanta porque no es que como le dije ahorita, no es que le va a meter la vela por la boca, no. Tuve el privilegio de ir a una sinagoga y es lo más hermoso, el amor que le tienen a la palabra.
Es casi una idolatría. Ellos levantan y la llevan y se la enseñan a la gente. Y la gente, la palabra de Dios, la ponen en estantes altos. Le tienen un respeto a la palabra de Dios. Fue el pueblo que Dios eligió y también nos eligió a nosotros. Porque Dios nos deja de lado. Entonces, no solo eso. Cuando creemos que es lo que ganamos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Entonces, ¿cuál es ese poder a través de la justicia de Dios? Aquí le voy. El poder de este mensaje es el siguiente: no importa lo que has hecho, de dónde has estado, lo que te han hecho a ti. Lo que importa es cómo Dios te ve y lo que Él dice acerca de ti. Dios te ve justo, limpio y santo. Dios te acepta así como eres, por la gracia y el sacrificio de Cristo. Pero pastor, yo entiendo, pero es que yo no me siento justo, ni limpio, ni santo. Yo no te dije si te sientes, dije que eso es lo que Él hace. Y entonces, esto es lo que dice Dios. Porque tú no sabes realmente quién eres fuera de mí, porque no me has conocido. Tú naciste con una naturaleza pecaminosa, pero yo te hago nacer de nuevo y te he dado una nueva naturaleza. Yo quiero sacarte de la oscuridad y ponerte en el reino de la luz de mi Hijo, transferirte al reino de mi amado. Yo te perdoné todo lo que hiciste y te perdonaré todo lo que harás. Yo quiero poner en mi espíritu en ti, mi amor en ti, mi naturaleza en ti. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es algo que nadie entiende y comprende, y solamente se logra y se adquiere a través del poder del Espíritu Santo. Porque cuando todo es contrario, Dios transforma las cosas. No hay que luchar. No, porque es que en mi trabajo se me están poniendo las cosas difíciles. Haz como hacía Moisés. Un momento, jefe. ¡Fua! Hincadora. Para que el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, haga el trabajo. De repente hubo un cambio. Oh, perdóname, discúlpame. Vamos a hacer. Porque Dios obra. Y puede que muchas cosas las podamos lograr con nuestras fuerzas, pero muchas otras no. Y mi pregunta es: ¿tú prefieres avergonzarte del Evangelio y actuar por tu cuenta, o no avergonzarte y ver el poder de Dios manifestando en tu vida? Yo opto por lo segundo. Número 3, ¿qué significa esto de fe? De fe hacia la fe, de por fe y para fe. Porque el justo vivirá por la fe. Algo importante que yo no le había comentado el domingo pasado es que hay otra tercera manera de cómo ver la fe. A través de todo el Nuevo Testamento se menciona la fe, la fe, la fe, la fe. Y cuando se menciona justamente no fe, sino la fe, habla del Evangelio en acción. Cuando ustedes lean un versículo y digan porque la fe, así como la fe, significa la manera vivencial, como tú vives el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí Pablo? Primero, que es por fe y para fe, o por fe a través de la fe. Varias cosas. Fe y obediencia van de la mano, como dijimos. Pero también que cuando tú vives por fe, no vives por vista. Pero como dijimos, no es vista ciega. Es que cuando tú vives por fe, así como David vivió viendo a alguien más grande que Goliat, nosotros vivimos viendo a alguien más grande que nuestras situaciones. Cuando yo vivo por fe, vivo no por vista aquí, con vista allá. ¿Qué dice Hebreos? Porque puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la única manera que yo voy a poder vencer esta batalla y librar la vida. Es lo que nos diferencia. Y un ejemplo sencillo: si una persona se enferma, o pierde un familiar, o pierde el trabajo, o está en diferentes situaciones, va a haber un cambio hacia donde yo ponga mis ojos. Esa es la diferencia. Yo no soy mejor que nadie. El que es mejor que todos es Él. Y a través de su misericordia y gracia, entonces Él me permite caminar en su voluntad. Entonces dice, porque el justo vivirá por la fe.
Y les digo lo siguiente: confiar en la fidelidad de Dios, mi fe en Jesús. O sea, cuando yo confío en la fidelidad de Dios, yo pongo mi fe en Jesús. ¿Y por qué yo confío en Él? Porque Él se hace grande y me muestra su bondad y su amor. Y lo chulo es que cuando tú ves la fidelidad, ¿qué es la fidelidad? Algo que no cambia, algo que es constante. La fe es un momento, pero también un proceso y va creciendo. No impacta cuando una persona es fiel a su empresa, es fiel a su familia, es fiel en las palabras. Una persona que es constante, tú dices, espérate, no, que dijo que no. Es muy raro que él diga eso, porque yo tengo 30 años trabajando con él y nunca porque ves una fidelidad en cual o tal cosa. Tristemente es muy raro encontrarlo ahora para seres humanos, pero el ejemplo está ahí para el Señor. Cuando el pueblo judío lograba una victoria o Dios le hacía un milagro, le decía, levanten un altar con 12 piedras para cuando sus hijos le pregunten por qué tú crees en quien tú crees, tú te recuerdas, mira, esas 12 piedras que tú estás viendo ahí fue lo que pasó tal y tal cosa. Y la historia, viendo el monumento, les recuerde lo que Dios hizo en sus vidas. Y entonces sus hijos van a tener fe a través de lo que Dios les está mostrando. Yo me imagino que Israel en esos tiempos tenía altares por todos lados. Y era como un tour que le hacían los hijos. Mira, y pasaban el día entero y se siguen agregando. Esa era la idea. Espérate, no es que estoy pasando por tal cosa, pero Dios hizo esto aquí y te daba fe. Ah, no, porque ahora es diferente, pero Dios hizo esto aquí. Es que es demasiado grande para Dios. No, porque mira, Dios dividió el mar rojo. Es que es muy chiquito. Sí, pero muy chiquito aún así llevó comida a un profeta que estaba muriéndose en una cueva solo. Y continúa. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro modo? No avergonzarnos del evangelio. Reconocer el poder de Dios y reconocer que solamente a través de su salvación yo tengo una justicia que solamente viene de Él. ¿Qué significa esto? Que yo ahora puedo relacionarme con Dios. Alguien se me acercaba y me decía, mira, yo creo que tú eres por esto y aquello. Yo oraba, me decía, yo estaba hablando con mi esposa anoche, le decían, pero yo tengo a Manuel ahí. Él como que está un chin más cerca de Dios. Y yo me reía dentro de mí y le dije, dejé que él terminara porque no quería que se sintiera mal o ofendiera. Al final le dije, claro que voy a orar por ti, cuenta con eso. Desde que entre a casa voy a hablar con mi esposa. Pero escucha algo, te tengo una buena noticia. Yo no tengo ningún trato especial con Dios. Lo mismo que yo puedo hacer, lo puedes hacer tú. Te digo por qué, porque Cristo vino y esa cruz me dio la gracia de yo entrar plenamente sin nadie en el medio. De yo venir y decirle, papá, estoy aquí. Y es lo que Él espera que hagamos. El mismo privilegio que yo tengo lo tienen todos ustedes. El mismo privilegio que ustedes tienen, yo lo tengo a través de Cristo. Pero si yo me mantengo viendo a la fidelidad de Dios, es que me va a dar la fuerza para yo entender el privilegio. Y entonces ahí viene y se volca, que significa vivir por fe y para fe. Porque yo vivo creyendo en lo que Dios ha hecho, no en lo que yo he hecho. Creyendo en Él, no en quien yo soy, ni en lo que me rodea. Es que todo está al revés. Pero mi Dios sigue siendo derecho, sigue estando en el trono, sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces todo se va a alinear. Y entonces Él me cita. No leímos que el evangelio fue profetizado desde antes de los tiempos por los profetas en la Sagrada Escritura. Entonces Él viene y me cita, demostrándome que es así. Pero el justo vivirá por la fe. Nuestro caminar tiene que ser vivir para y a través del evangelio, demostrando la fidelidad de Dios y creyendo en su fidelidad. Pero aquí hay un dato. No importa cuánto yo te lo diga, la diferencia va a ser cuando tú lo comiences a vivir. Y te por un ejemplo. Lo dijimos la semana pasada. Abraham tenía 75 años, Dios lo llama. Al 85 le dice, te voy a dar una descendencia. Digo, bueno, todavía mi esposa no está tan vieja, tiene 75, tal vez algo pase. 15 años más adelante, 24 años de comunión con Dios. Entonces le dice, no, es que tú estás mal, déjame explicarte. Lo que te voy a explicar es esto. Es de ti que va a salir y de Sara. Y dice la palabra que él tuvo tanta fe
Aún la matriz estaba estando ya sin funcionar. Que Dios le dio la promesa. Pero ¿por qué Dios lo declaró justo? Fue por su misericordia y por la fe de Abraham. No fue porque él quiso hacer nada. Es porque Dios le plujo viendo la fe de Abraham. Pero tuvo que pasar 24 años. Y más adelante, cuando pasó el sacrificio, ya eran 30, 35 años de relación con Dios. Entonces, imagínense, Pablo tenía 25 años en el caminar con el Señor. Pero aquí voy. No es que yo no mantengo un mes, que yo no sé, que yo vine. No. Eso es lo lindo, que tú puedes comenzar hoy a creer. Ver esos ejemplos. Dice Pedro que esto es para que mi fe crezca. Entonces el primer paso, bueno, vamos a confiar en esto. Pero entonces después Dios se revela a tu vida y ya pasa algo. Entonces tú comienzas a ver eso. No, porque Dios fue fiel aquí. Y sigue creciendo la fidelidad. Y sigues viendo cada vez que Él es más fiel. Tú sin merecer nada. Porque no merecemos nada. Todo lo que Él nos ha dado y lo que tenemos es por su misericordia y gracia. Entonces ahí comienza la relación. Primero de hoy día te había oído, pero ahora mis ojos te ven y te conocen. Eso es lo que significa esa frase de Job. De oídas te había oído, pero cuando comienzo a caminar por fe y a través de la fe, puedo vivir de una manera agradable a Dios. Puedo vivir en un mundo lleno de lo que era y tinieblas. Un mundo que va de mal en peor. Pero yo tengo que confiar porque Él ha vencido al mundo. Confiar y entender su poder. Y al final, Romanos, Él dice, porque yo he venido a predicar la palabra a los gentiles, con poder de señales y milagros, y con el poder del Espíritu Santo, dándole a entender que yo no puedo solo. Cuando yo flaquee, cuando me sienta avergonzado, voy al rinconcito y lo busco a Él. Cuando me sienta que no soy Superman, voy al rincón, buscar al verdadero Superman, a mi Dios Jesucristo. El tema de este mensaje, y con eso terminamos, es el poder más increíble del mundo, el Evangelio.